Gloria a Dios. Buenas noches. ¿Dónde están todos? Recuerdo cuando Sergio y yo empezamos, estamos en FCC y luego en Great Oaks, y le decía a Sergio, ¿y la gente? Y Sergio nomás. Vamos a adorar a Dios, ¿verdad? Aleluya, te damos gracias, Señor, te damos la gloria, la honra. Bendícenos esta noche con tu palabra, al estudiar y meditar en tu palabra y adorarte este momento. Señor, te damos la gloria y la honra, te entregamos nuestro ser, nuestro corazón. Recordamos todo lo bueno, todas las cosas grandes que has hecho en nuestras vidas. ¿Cuán grandes cosas? En la... Grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Levantado, tengo luz de nuevo día. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz de nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus proclamaré tu gloria, levantaré mi voz, canción, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion. Me has dado una nueva canción de redención. Te adoramos, Señor. Cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, aleluya. Su mano tomó la mía. Levantado, tengo luz de nuevo día. Yo contaré tus obras,
publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sión, me has dado una nueva canción, yo contaré tus obras, aleluya, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sión, me has dado una nueva canción, yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, sí, levantaré mi voz en Sión, me has dado una nueva canción, yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sión, me has dado una nueva canción de redención. Gloria a Dios, te adoramos, oh Dios, me has perdonado, Dios, todos mis pecados, me has dado una nueva canción, y para ti es la alabanza, la gloria, la honra. Gracias, Señor, te amamos, oh Rey de Reyes. Gloria a Dios. Con alabanza, aclamémosle con cántico. Oh, venid y aclamemos, venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Oh, lleguemos ante el trono, ante su presencia. Con alabanza, aclamémosle con cántico, porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno, porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno. Él es digno. Aleluya. Venid y aclamemos, venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante el trono, ante su presencia, con alabanza, aclamémosle con cántico. Venid y aclamemos, venid y aclamemos.
salvación. Lleguemos ante el trono, ante su presencia, con alabanza, aclamemos con cántico. ¿Por qué? Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, Él es digno. Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, Él es digno, 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 díselo, Él es digno, Él es digno. Aleluya. Amén. ¿Sí o no es digno el Señor? Aleluya. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias por tu grande misericordia sobre nosotros. Gracias por tu gracia sobre nosotros, por tu paciencia conmigo, un vil pecador. Me has perdonado, me has santificado, me has dado una nueva canción y te damos toda la alabanza y toda la gloria y la honra. Sí, Señor. Aleluya. Lo único que necesito es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. He venido a decirte que te amo y no quiero estar en otro lado que no sea donde tú no estás. Solo tu presencia me llena como nadie más. He venido a decirte que te amo. No quiero estar en otro lado. Y no quiero estar en otro lado que no sea donde tú no estás. Pues solo tu presencia me llena como nadie más.
es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. Otra vez. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. Necesito más. He venido a decirte que te amo y no quiero estar en otro lado que no sea donde tú no estás. Solo tu presencia me llena como nadie más. He venido a decirte que te amo y no quiero estar en otro lado que no sea decirte que te amo. Otra vez, vamos todos juntos. He venido a decirte. He venido a decirte que te amo y no quiero estar en otro lado que no sea donde tú no estás. Solo tu presencia me llena como nadie más. Pues solo tu presencia me llena como nadie más. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo se siente alabar al Señor? Gracias, Padre Santo, por este privilegio, esta salvación, esta oportunidad que nos das para adorarte. Queremos ir más allá y hacer tu voluntad también, ser obedientes. Pacientemente esperé en ti, Señor, y tú escuchaste mi clamor. Del pozo me libraste de la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Otra vez, pacientemente. Pacientemente esperé en ti, Señor, y tú escuchaste mi clamor. Del pozo me libraste y la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Y ahora
nuevo cántico en mí. Muchos oirán y confiarán en ti. Muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Muéstrame tu voluntad. Muéstrame tu voluntad. Hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Pacientemente esperé en ti, Señor, y tú escuchaste mi clamor. Del pozo me libraste y la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Y hoy has puesto un nuevo cántico en mí. Muchos oirán y confiarán en ti. Muéstrame tu voluntad. Hoy te necesito más. Necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Muéstrame tu voluntad. Hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Muéstrame tu voluntad. Hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Muéstrame tu voluntad. Hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti
y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Muéstrame tu voluntad. Hoy te necesito más. Te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Dios, enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Servimos un Dios grande, bueno, amoroso, bondadoso. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos has permitido adorarte y recordar tu grandeza, quién eres, lo que has hecho por nosotros. Gracias por permitirnos este tiempo en adoración, en alabanza. Pido, Padre, que nos bendigas también con tu santa palabra. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Buenas noches, que Dios les bendiga. Gracias por hacer el esfuerzo y estar aquí esta noche, estar aquí los jueves para adorar a Dios y para aprender de su palabra y estudiar este tema de la guerra invisible. Ya hoy es la semana número 6, ese nomás, ya llevamos 6 semanas en el tema y todavía hay bastante que podemos aprender más sobre el tema, pero estoy tratando de llevarlo así poco a poco y lentamente y con cierta exposición y también tiempo para preguntas. Entonces, si tiene preguntas, escríbalas por favor y me hace las preguntas al final. Trataré de dar más espacio para preguntas. Creo que eso es, especialmente preguntas buenas. Bueno, todas las preguntas son buenas, pero traen mucho beneficio para uno mismo y para el cuerpo del Señor, que es la iglesia, que somos todos nosotros. Entonces, ahí si tienen preguntas, escríbanla a un lado y al final hacemos un espacio de preguntas y Pastor Sergio y Antonio me van a ayudar a contestar. Ya los puse. Aleluya. Les dije, es que estoy un poco cansado y así como, ayúdenme. Y sí. Sí, bueno, ya no tan joven. Ya. Gloria a Dios. Entonces, ese tema del cansancio, sí saben que Jesús también se cansaba, ¿verdad? Yo a los jóvenes les digo, you're too young to be tired, porque los jóvenes tienden a decir, I'm tired. Ok, oramos y entramos. Bendito Padre Celestial, gracias, muchas gracias una vez más. Pido, Padre, que hables por medio de mí, que me uses en este labor tan sagrado, tan especial de la exposición de tu palabra. Que hoy es un tema posiblemente difícil de explicar. Te pido que me ayudes para poderlo explicar con claridad. Y te pido, Padre, por cada persona aquí presente, abres nuestros entendimientos para poder aprender y recibir de tu santa palabra y que sea de bendición para nosotros y para nuestras familias. Te damos gracias, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. All right. So, un repase de la semana número 1. Lo que estudiamos aprendimos en la primera semana sobre lo que los cristianos, todo cristiano, quiera o no, está en una guerra espiritual. Esa es una realidad. Todo cristiano creyente, nacido de nuevo, quiera o no, estamos en una guerra espiritual. En la segunda semana aprendimos sobre lo que son los ángeles, la creación de los ángeles, por qué existen los ángeles, para qué
existen los ángeles. También hablamos de Lucifer y la guerra que hubo en el cielo. También hablamos de los diferentes nombres del diablo y cómo los nombres del diablo revelan su táctica. También hablamos en esa semana de cómo el diablo ataca a la iglesia por medio de falsas doctrinas, falsos líderes, falsos valores. También aprendimos en la semana número 3 de cómo nosotros, los creyentes, se nos compara con tipo soldados y Dios como comandante de su pueblo. Y el cristiano está en conflicto con 3 cosas: con el mundo, la carne y el diablo. Estudiamos sobre las advertencias a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 en adelante, de Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Laodicea. También sobre la doctrina de Balaam, idolatría e inmoralidad sexual. También en la semana número 4 aprendimos sobre si es que cristianos pueden ser poseídos por demonios. Y hablamos sobre la diferencia de lo que es posesión y opresión y el espíritu controlador de Jezabel. Y para cada Jezabel hay un Acab. ¿Saben quién era Acab? Era un rey y Jezabel lo manipulaba, lo usaba, lo controlaba. Jezabel es controladora de su marido y casi siempre tiene que ver, siempre envuelto en todo ese control, hay tipo sexualidad envuelta en todo eso. La semana número 5 hablamos de no darle lugar al diablo y hablamos extensamente sobre lo que es el enojo. Inclusive di un examen, ¿no?, de 24 preguntas y los que sacaron más de 15 para arriba, you got problems. Si tienes de más de 15 para arriba, estás mal. No, sí. Bueno, si sacaste más de 15 para arriba, quiere decir que tienes problemas con el enojo. Y lo más probable es de que hay resentimientos, hay condiciones que uno lo vuelve así enojón. Pero si uno se acerca al Señor, se arrepiente de sus pecados, uno cambia. Dios lo cambia. Hablamos extensamente entonces sobre la ira, que la ira, inclusive si es una ira justa que se tarda en ese estado de ira justa, se convierte en amargura. Y amargura es bien difícil deshacerse de esas raíces. La amargura es importante que uno se deshaga de esas raíces del corazón, porque la amargura es lo que impide la gracia de Dios. Y amargura puede ser por cosas bien tontas de niños que les pasó hace mucho tiempo y nomás no perdonan. Y a mí se me hace muy interesante de que muchas veces las gentes amargadas por cosas muy sencillas están amargadas, cuando hay otras gentes que pasaron por problemas grandes y no están amargados. O sea, aprendieron a perdonar. ¿Qué más? Perdón, aquí ya me brinqué muchas páginas. También aprendimos sobre las amonestaciones que nos hace Dios. Y cuando uno no confía en Dios, estás dándole lugar al diablo. Cuando no confiesas tus pecados, estás dándole lugar al diablo. Y no nomás así como lugar al diablo, así como... es que cuando digo lugar al diablo es como que estás abriendo puertas. Estás abriendo puertas para que se formen ataduras y el diablo sale y entra como quiere. ¿Me estoy dando a entender? O sea, si no confiesas tus pecados, si no confía uno en Dios, todas estas cosas, cuando no te pones cuando no te pones a confiar en el Señor, cuando no te pones la armadura que Dios nos ha dejado para nosotros estar fuertes, pues estamos dándole lugar al diablo.
y en vez uno se viste de mentira, Efesios 4:25, de enojo, Efesios 4:26 y 27, de palabras inútiles que no sirven, basura, Efesios 4:29, se pone uno en rebelión, en oposición, Efesios 4:30, y no se viste de lo que debe de ser, que es benignidad, Efesios 4:31, y no se viste del nuevo hombre en Cristo, Efesios 4:32. De ese es el que debemos estar vestidos. Y hoy vamos a entrar, solamente vamos a entrar al tema de la armadura de Dios, de que debemos vestirnos de la armadura de Dios. Y no voy a entrar todavía a los elementos, sino simplemente vamos a entrar a tener esa conversación de qué es la armadura de Dios. Entonces, si abren sus Biblias, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, que es nuestro pasaje lema, y empezamos. Efesios 6, 10. Y si alguien se memoriza Efesios 6, 10 al 20, les voy a dar un premio. Sí, es más, a todos los que se memoricen Efesios 6, 10 al 20, you get a prize. So, tienen, a ver, ahorita les digo exactamente cuánto. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tienen 4 semanas para aprendérselas. Tienen un mes. Un mes para aprenderse, para memorizar Efesios 6 del 10 al 20. Entonces, si memorizan 2 versículos por semana, ya lo hicieron. Bueno, 2 y medio, 3 versículos. 3 para estar más seguros. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es... Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es... La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esto es muy importante. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Tenemos que orar en el Espíritu, velando en ello y con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí aprendemos bastante en este versículo. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valentía, el misterio del Evangelio. Sí, misterio del Evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas. Con denuedo, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gloria a Dios. Estos versículos que acabamos de leer, si tuviéramos un tipo bosquejo, se podría dividir en 3 partes, en 3 secciones. Sección número 1 sería la fuerza del Señor, que vemos en el versículo 10 al 13. Sección número 2 sería permanecer firmes, del 14 al 17. Y sección número 3 sería constante en la oración, 18 al 20. En esas 3 podemos dividir muy adecuadamente estos versículos que acabamos de leer. La fuerza del Señor, permanecer firme y constante en la oración.
Hoy voy a tratar de por lo menos tocar lo que es la fuerza del Señor. Entonces dice así en Efesios 6:10. Por lo demás, cuando dice por lo demás, es como, en el griego es como decir en conclusión, el fin. Finalmente, hermanos, o sea, ya él está terminando su discurso, su exhortación. El apóstol Pablo ya está por terminar todo y dice, finalmente, hermanos, ya, por fin, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero, ¿qué es? ¿Cómo se fortalece uno en el Señor? Fortaleceos en el Señor. Hágase esa pregunta. Usted, ¿cómo se fortalece uno en el Señor? ¿Cómo me fortalezco yo en el Señor? Nosotros somos cristianos, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Somos personas que hemos nacido de nuevo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Somos cristianos, pero seguimos siendo seres humanos. ¿Sí o no? No somos superhéroes, somos carne y huesos. A veces la gente piensa que pastores y ministros son como tipo Superman. Yo no soy Superman, nadie, somos todos. Yo soy carne y hueso igual que ustedes. Todos somos humanos, aunque somos cristianos, somos santos posicionalmente, pero somos humanos. Pero lo que nos corresponde como seres humanos es de que tenemos que fortalecernos en el Señor, porque esto de lo que estamos hablando es una guerra espiritual. Y para esta guerra espiritual, para la vida del cristiano, se necesita el cristiano fortalecerse en el Señor. Esto quiere decir que cuando nos fortalecemos en el Señor, para empezar, ponemos en Él nuestra confianza. En Él. Y en su fuerza. Y en lo que Él puede hacer. Y la fuerza del Señor es grande. Por ejemplo, en Efesios 1:19 da referencia a este poder, esta fuerza, this power que viene de parte de Dios. Dice la supereminente grandeza de su poder. Esas son palabras grandes, ¿no? La supereminente grandeza de su poder para con quién. Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza. Por si no lo sabes, déjame tratar de explicar. Cuando tú te convertiste cristiano, tú recibiste un dunamis, es la palabra griega. Recibiste fuerza increíble, recibiste power. Así, ¿saben? Se tiene la palabra power, ¿no? Fuerza, recibiste fuerza. Recibiste poder. Cuando recibes a Cristo, recibiste poder. Así como la iglesia primitiva recibió poder cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia en Hechos 1:8, recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los últimos de la tierra. Nosotros recibimos poder. Tú recibiste poder. Colosenses 1:29 nos dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Increíble, ¿no? La fuerza, el poder de Él actúa, bueno, Pablo está hablando de sí mismo, de que actúa en Él. Pero nosotros como cristianos también podemos entender esto, de que hay un power que actúa en nosotros. Claro, especialmente los que andan en el Espíritu, conforme a su voluntad, sus palabras tienen fuerza. Y ahí pues se escuchan testimonios de gentes que te vienen y te dicen, hay algo diferente de ti. No sé qué es, pero no sé cómo explicarlo, pero hay algo diferente. Está el Espíritu Santo en ti. Pablo nunca oraba
a Dios diciéndole, Padre, dales poder a los cristianos. Nunca. Dales power, Señor. Más bien, él oraba que se dieran cuenta del poder que el Señor ya les había dado. Que se dieran cuenta de lo que tienen. Efesios 3:20. A aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él hace, cuando pedimos algo, Dios hace hasta más. Según el poder que actúa en nosotros. There's power. Es el Espíritu Santo que actúa en nosotros. Tenía yo menos de 6 meses de ser cristiano cuando me regalaron mi Biblia y cuando reprendí demonios de una traila y yo no sabía ni la palabra reprender. O sea, ¿se acuerdan la primera semana, la historia que conté, ¿no? De la traila. ¿Cómo puedo yo explicar eso? Era un nuevo cristiano todavía, así, nuevo cristiano, nuevo. Pero sí era cristiano. Y era una conversión genuina, o sea, nadie me puede decir lo contrario. O sea, y lo único que puedo explicar, que me explica este escenario es, pues es el Espíritu Santo. Es el poder de Dios que actúa y opera en los cristianos y los cristianos ni cuenta se dan, hay veces. Y como que a eso aludía Pablo. No decía, no oraba para que reciban poder, sino para que se dieran cuenta de lo que tienen. Si eres un cristiano nacido de nuevo, tienes el Espíritu Santo. Y todo lo que estás enfrentando, no estás solo para enfrentarlo. Y una sugerencia, un hint. En la vida hay tropiezos. Yo ahorita traigo unas botas. ¿Les gustan mis botas? Me las regaló un pastor, son botas cristianas. Pero yo puedo caminar con estas botas y me puedo tropezar. Me puede doblar el pie y todo. Pero es muy difícil que yo tropiece cuando estoy de rodillas. Y es muy difícil que uno caiga en pecado, en tentaciones y todo, cuando usted es una persona de oración y está cerca del Señor. Y debemos fortalecernos en el poder de su fuerza y también debemos fortalecernos en su gracia. Y para eso vaya por favor a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. 2 de Timoteo 2:1. Hay que fortalecernos en su fuerza y vamos a aprender más de qué significa esto. Y también hay que fortalecernos en su gracia. 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Dónde está esta gracia? En Cristo Jesús. Esta gracia que es en Cristo Jesús. Estudiemos quién es Timoteo. Timoteo era un joven que estaba debilitándose, pensaba que por su juventud era despreciado, lo que sea. Él era un joven demasiado tímido, reservado, posiblemente se sentía que necesitaba más experiencia para el ministerio y permitía que la gente le despreciara por su juventud. Aparentemente no pudo corregir también problemas que habían en la iglesia de los Corintios, de la iglesia en Corinto, a la cual Pablo lo había enviado ahí. Y este joven era básicamente el que iba a reemplazar a Pablo. Y Pablo estaba en la cárcel enfrentando básicamente pena de muerte. O sea, lo más probable es de que
va a morir ahí en la cárcel. Y Dios ya le había dicho que sí, de lo que sucediera en Jerusalén y cómo todo eso se iba a progresar hasta algo así final. Entonces Timoteo iba a ser el sucesor del apóstol Pablo y todas las responsabilidades de Pablo iban a caer sobre este joven Timoteo. Entonces él iba a tener toda la responsabilidad de cuidar de las iglesias alrededor del mundo que Pablo había establecido, de seguir predicando alrededor del mundo, de lidiar y resolver problemas en las iglesias. Y fíjense que esto es difícil. Dicen que los trabajos más estresantes, más pesados, es ser presidente de los Estados Unidos, presidente de una universidad y un pastor. No son bomberos, policías o algo así. Digo, y un pastor. Es que sí tiene su desgaste emocional el ministerio. Y bueno, yo apenas llevo ya 10, 11 años en el ministerio y sí tiene sus cosas difíciles. Ya tengo una que otra canita. Yo les pongo nombre. Enrique, Pepe, Tata. No, es la genética, ¿verdad? A lo que voy es de que es difícil el ministerio. Sí hay un desgaste emocional en todo lo que es el ministerio. Entonces, este joven iba a tener que lidiar con los problemas, trabajar duro para el ministerio, seguir estudiando, ser constante y dedicarse a la oración y al estudio de la palabra de Dios, testificar, predicar, enseñar, permanecer fuerte y seguir hacia adelante peleando la buena batalla. Timoteo iba a necesitar entonces una fuente de fuerza para hacer todo esto. Y esta fuerza, este tipo de fuerza solamente se encuentra en Dios. Específicamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Específicamente se encuentra en la gracia que está en nuestro Señor Jesucristo. Según Timoteo 2:1, lo que acabamos de leer. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La fuerza del hombre solo llega hasta un límite, hasta un punto, pero la fuerza de Dios, esta es la fuerza que es suficiente para lidiar con todos los problemas que uno lidia, hasta levantar a los muertos. La fuerza de Dios. Y la persona con la fuerza de Dios es la persona que hace su voluntad. Algo nomás aquí, un término para nosotros definir bien. ¿Alguien sabe cómo defines lo que es gracia? No tengan miedo, es un estudio. Hablen fuerte porque regalo inmerecido, gracias. ¿Alguien más? Regalo inmerecido es muy correcto. Tener lo que no mereces, gracias. Sí, es favor inmerecido, es amor inmerecido, es gracia. Nosotros tenemos que fortalecernos en esta gracia inmerecida que Dios nos ha dado, que se encuentra en la persona de Jesús. Por eso es que siempre nuestra mirada debe estar en el Maestro, en nuestro Señor Jesús. Por medio de Él tenemos esta gracia, este favor y este amor inmerecido. Y para esto, entonces, nuestra mirada siempre tiene que estar en Él, no en la gente, no en los problemas, no en las circunstancias. Y hay que confiar totalmente en Cristo, no en nuestras fuerzas, no en lo que tú puedes hacer. Eso que ayúdate que yo te ayudaré no está en la Biblia. No hay que confiar en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Hay que fortalecernos no en nosotros mismos, hay que fortalecernos en el Señor. 1 Corintios 15:10 nos dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, por su misericordia, por su gran amor, por su amor inmerecido, soy lo que soy.
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gracia y fuerza, entonces hay como que van ligadas. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza, que me fortalece. Este tipo de fuerza, de poder, está entonces, está también súper ligado, escuche bien porque esto es muy importante, con la oración. Y lo vemos en ese mismo pasaje que estamos leyendo, que estamos estudiando en el 18, Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí vemos muchas cosas muy importantes. La iglesia, nomás para dar algo más o menos histórico de lo que es la oración, la iglesia nació en oración. Estaban unánimes, ayuno, en oración, viene el Espíritu Santo, son todos llenos del Espíritu Santo, empiezan a predicar. La iglesia nació en oración. El primer milagro de la iglesia es cuando Pedro y Juan iban a orar, iban a una cita para orar, iban a orar. Cuando sale Pedro de la cárcel, la iglesia, ¿qué se pone a hacer? Orar. Cuando la iglesia envía a Pablo y a Bernabé para ser misioneros y para alcanzar a los gentiles, todo esto nació de una reunión de oración. Históricamente hablando, los movimientos de Dios siempre comienzan con oración. Una pregunta así bien fácil para aplicar: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo son tus oraciones? ¿Son robóticas, mecánicas, automáticas? Señor, bendícenos y todo, que nos vaya muy bien. Amén. O, fíjense, te voy a explicar una diferencia de lo que es una oración automática, con palabras que ya uno se aprende de memoria y salen casi de memoria, y cuando de verdad estás hablando con Dios. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Hijos, hijas. Cuando uno de tus hijos o hijas se te enferman con fiebre y tienen 101 de temperatura, pues uno le da sus medicinas y empieza a hacer para bajar la temperatura, ¿verdad? Pero luego sube al 102. Y luego sube al 103 y al 104. ¿Qué hace uno en sus oraciones? Señor, bendícenos, que nos vaya bien. No, aquí te pones a orar. Señor, salva a mi niño. O sea, son oraciones ya más enfocadas, más como debe de ser. Muchas veces gente se pone a orar y casi como que no están platicando con Dios, están enfocándose en lo que sale, sus palabras, como casi orando consigo mismos. Y la oración debe ser enfocada con Dios, el Padre. Amén. Deme un segundo porque ya me perdí aquí. Entonces, aquí Pablo nos enseña en este versículo de Efesios 6:18 cuándo orar, ahí si lo quiere escribir, cómo orar, número 2, y por quién orar. Y la guerra espiritual, pues es algo espiritual. La oración es una práctica espiritual. Y debemos de orar siempre, debemos estar constantes en oración.
Cuando uno está constante en oración, siempre tienes a Dios en tu mente. No sé cómo explicártelo. Estás viendo un programa de televisión y tú estás diciendo, pobrecitos, no están salvos, pobrecitos. ¿Cómo ese sería un líder si tan solo se dedicara al Señor? Empieza uno a pensar diferente. Versus cuando no tienes a Dios en tu mente, se queda todo embobado, viendo la tele, la película, lo que sea. Pero cuando Dios está en tu mente en todo tiempo, ves las cosas diferentes. Cambia uno. Y yo digo de que la oración es importante para que siempre estés con tu mente conectada con el Señor, y de ahí pues entonces tiene más conciencia lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:17 de orar sin cesar, de Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias. Perseverar en la oración, seguir continuamente en la oración. 1 Crónicas 16:11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente en oración. O sea que la oración es siempre constante. Número 2, ¿cómo orar? Pues, ¿cómo orar? Pues aquí nos deja saber, en el Espíritu. Ahora, orar en el Espíritu no es una llamada, no es un llamado a algún tipo de éxtasis en oración. Cuando digo como tipo éxtasis en oración es cuando se pone así a temblar y dice uno, no, es que está orando en el Espíritu. Yo cuando recibí al Señor, cuando primero empecé a venir a la iglesia, todavía no era cristiano. Yo era un niño, tenía 12 años, y le decía a mi tía Antonia, que ya está con el Señor, Antonia Ortiz, decía, tía, ¿por qué está llorando esa señora? Y la señora así incontrolable, así, y la verdad a mí se me hacía súper raro. Y me dice, mi hijo, es el Espíritu. Y yo decía, ok. Bueno, ya después de tiempo en el Evangelio, y he aprendido bastante, diferentes movimientos pentecostales y bautistas y no denominación, uno se va dando cuenta que en realidad orar en el Espíritu, escuche bien, es una invitación a una constancia y reverencia a la voluntad de Dios, al poder del Espíritu Santo, obra por medio de aquellos que están bajo su voluntad. El orar en el Espíritu tiene que ver muchísimo con estar orando en la voluntad de Dios bajo la guianza del Espíritu Santo, versus algo tan sencillo como hablar en lenguas. Y también he conocido, y no desprecio las lenguas, no, pero he conocido gentes que hablan en lenguas y son bien chismosos. Y digo, esos tipos de lenguas no good. O sea, y cuando digo son bien chismosos, bueno, vemos ahí que pues el fruto del Espíritu es más evidencia de lo que es simplemente el hecho de un tipo éxtasis o de una risa incontrolable. Ja, 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 ¿por qué te estás riendo? No sé por qué, ja, ja, ja. O llorar incontrolablemente, no sabe por qué. O sea, son tipos de éxtasis. Y lo que estoy tratando de decir es de que orar en el Espíritu es más allá que estas simples experiencias. Y lo vamos a ver.
con las Escrituras. La palabra orar en el Espíritu se encuentra en la Biblia 3 veces. En 1 Corintios 14:15 nos dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Efesios 6:18 nos dice también, segunda ocasión en la cual aparece orar en el Espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Judas, capítulo 1, versículo 17 al 25. Nos dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Y ahí sigue hasta el 25, si lo quieren estudiar. Pero estas, sí, de Judas 17 al 25, solamente es un capítulo. Judas está ya casi como para terminar en la Biblia, al fin de la Biblia. Entonces, en esas 3 ocasiones es donde vemos estas referencias de orar en el Espíritu. Y en el griego, cuando dice orar en, literalmente en griego se puede traducir en orar por medio de, o orar en la esfera de, o en conexión con. Lo repito, orar por medio de, en la esfera de, o en conexión con. Entonces, orar en el Espíritu no se refiere tanto en lo que hablamos, sino en cómo estamos orando. ¿Sí se está captando? Sé que es así como medio de estudio esto. Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, el Espíritu nos guía y no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros hasta con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios está operando, está intercediendo por los santos. Esto es increíble. Repito, yo no menosprecio, por decir, el don de hablar en lenguas. Creo que es para edificación propia, creo que es algo bueno. Yo no soy sesionalista. Hay gentes que profesan que ya cesaron las lenguas. Yo con mucho respeto, o sea, no creo que le quita o le da salvación, o viceversa a mí. Yo lo veo en la palabra de Dios y es algo que a mí me sucedió, no buscándolo de esa manera. O sea, era simplemente, yo me tardé 4 años para ser bautizado. Yo quería ser bautizado, pero no podía ser bautizado porque donde vivíamos era un rancho, no había iglesias, o sea, no podía ser bautizado. Entonces, ya después de 4 años, finalmente fui bautizado. Y yo salí bien contento de las aguas de bautismales. Se llamaba el pastor Juan Balboa. Y cuando él ya está con el Señor. Pero cuando salí de esas aguas bautismales, yo levanté mis manos. Iba a decir aleluya, nomás alcancé a decir ale. Y comencé a hablar en otras lenguas. Y cuando sucedió en mí, yo no me lo podía creer.
yo sé que está en la Biblia, pero, o sea, no me lo podía creer y fue algo como una confirmación, algo muy especial para mí. Fue algo para mí, algo para edificarme a mí. Una vez mi hija Elizabeth tenía ya unos 3, 4 años y se levantó en la noche, en la madrugada, y tenía una pesadilla muy fuerte. Entonces ella corrió de su habitación a la mía y yo me levanté y la abracé a mi niña y le puse mi mano derecha sobre su cabeza y estaba orando, pero en lenguas. El detalle es de que yo me desperté hablando en lenguas con mi niña en mis brazos. Yo estaba dormido. Son cosas así extrañas pero yo las percibo de parte del Señor. El Señor, no sé, tiene su uso de estas cosas. No sé cómo opera a veces. Y ahorita no está mi esposa, pero a lo mejor la próxima semana que está, una vez ella estaba embarazada de Elizabeth y le dio un calambre. ¿Saben lo que es calambre, no? El Charlie horse. Pero yo estaba dormido y le dio un Charlie horse, un calambre en su... Entonces yo me levanté así rápido, le hice el pie y se lo enderecé y luego yo me acosté y me dormí. Y ella se ríe de eso porque ella nunca dijo dónde me duele o nada, simplemente era como una intuición de que supe qué hacer, exactamente. Y yo pues le atribuyo todas estas cosas al Señor. Pero regresando al punto. Digo esto para decir, llegando a lo que son las lenguas. Me distraje ahorita con los calambres. Pero yo no estoy despreciando el don de hablar en lenguas. Ojalá y se entienda esto. Pero sí he visto abusos en lo que es el don de hablar en lenguas. Y por ejemplo, a mí no me gusta cuando escucho de que se les cuenta a las gentes para que hablen en lenguas. Oh no, y todos toquen dos, y tres, y que eso es puras emociones. Y también he visto abusos severos en lo que es el hablar en lenguas. Pero orar en el Espíritu es algo más que solamente el don de hablar en lenguas. Orar en el Espíritu es bajo la guianza del Espíritu Santo, que tiene en sí la palabra de Dios como barreras para que usted sepa qué es el Espíritu Santo, y es orar en la voluntad de Dios. Orar en la voluntad de Dios es: Señor, este es mi día, lo que tú quieras, Señor. No, Señor, te pido sino cambiar un poco el enfoque, orar y pidiendo lo que tú quieras, tu voluntad sea hecha. Amén. ¿Qué nos dice 1 Corintios 14, del 14 al 15? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. También otro punto bien importante aquí que tocar es de que en el Nuevo Testamento, en la Biblia, vemos que las oraciones siempre van dirigidas al Padre, o suelen ser dirigidas al Padre, y también al Hijo. Pero no vemos oraciones dirigidas al Espíritu Santo. Pero yo no creo que sería incorrecto, porque el Espíritu Santo es Dios. Pero nomás para que observemos, oraciones al Padre o pedir al Padre, vamos a Juan 15, 16, donde nos dice:
no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca, para que en todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo haré. Aquí hay una oración que es dirigida al Padre, al Hijo. Cuando vemos que Esteban, en Hechos capítulo 7, versículo 59, lo estaban apedreando. Él dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él estaba orando a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para el Espíritu Santo, vemos de que debemos orar en el Espíritu, bajo el guiar del Espíritu, en su voluntad y en el poder del Espíritu. Muy interesante, ¿no? Entonces, orar en el Espíritu tiene que ver más con orar en la voluntad de Dios, porque el Espíritu conoce nuestro espíritu, lo que está en nosotros, por lo que debemos orar y lo que es obvio conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo vemos todo esto? ¿Digerible? Entonces nos dice el primer versículo que en realidad nomás estudiamos técnicamente o nomás nos quedamos en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ya hemos aprendido entonces cómo es de que uno se fortalece en el Señor, poniendo su confianza en el Señor y orando. Y fortalecernos en el Señor, en su gracia y oración. La oración está muy ligada con lo que es el poder de su fuerza. Es imposible que tú te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza si no tienes una vida de oración. Y la oración es constante, siempre, siempre. Hermanos, con todo amor, respeto. La oración es como un respirar. Este fin de semana, el domingo después del servicio, fuimos mis niñas y mi niño, fuimos a una alberca. Y en la piscina, yo juego con ellos, me hago de tiburón y me voy por debajo del agua. Y cuando yo entro al agua, saco el aire de mi boca, o sea, ¿cómo se dice? Exhale. Eso. Salen bubbles, pero eso me permite estar abajo. Pero yo nomás aguanto como unos 50 segundos y luego necesito respirar. Y si no respiro, ¿qué pasa? Me desmayo, me ahogo ahí. Un cristiano que no ora es como alguien que no está respirando, es como un cuerpo muerto. Se necesita respirar. Y cuando venimos a la iglesia es como por decir, yo lo digo, es como casi como práctica en respirar y en que los pulmones se fortalezcan, por decir. La oración es muy importante, hermanos. Muy bien, son las 8:24. Yes, tenemos tiempo para preguntas. Y entonces, Janet o alguien que tenga un micrófono, si me puede ayudar a correr, a darle micrófono a alguien que tenga pregunta y pueda hacer preguntas de cualquier cosa. Y Sergio y Toño me van a ayudar. Era en serio. ¿Ya puedo hablar? Mire, pastor, usted habló acerca del versículo de Efesios 6:18. Sí. Y estoy viendo que dice que es del poder, ¿verdad? De eso se refirió ahorita al estudio. Entonces, en Lucas 9:1 también habla del poder. Entonces, dice que nos está dando poder. ¿Sí vio el versículo? Ahí voy, a Lucas 9:1. 9:1. Deme un segundo. O si alguien lo tiene, ¿me lo puede leer? Lucas 9:1.
Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea, son diferentes poderes. Este versículo lo toqué, creo, en la tercera, segunda o tercera sesión. Pero fue con Mateo 17, del 19 al 21, habló de esos versículos. Ajá. Pero en paralelo a estos versículos es Lucas 1:9. So, la pregunta es de que si los poderes son diferentes. Sí, porque aquí en Efesios 6:18 está hablando del poder. Yo entendí que el poder es que nos fortalezcamos en el Señor. Sí. El Señor es el que nos va a fortalecer a través de su palabra. Sí. Y en Lucas 1:9 nos está dando, Jesús les habla a sus discípulos y les dice, les voy a dar poder, les doy poder y autoridad. Entonces la pregunta para mí es si son diferentes los poderes aquí. Sí. Pues a mi punto de ver, no, porque cuando empezamos a hablar del poder que tenemos en el Señor, es un poder ilimitado y un poder que todos los cristianos tenemos cuando recibimos el Espíritu Santo. O sea, cuando nacemos de nuevo recibimos ese dunamis, el Espíritu Santo, que nos da la fuerza, y tenemos los cristianos genuinos, un poder el cual, pues es el Espíritu Santo mismo, el cual nos permite reprender demonios. Como en esa traila que yo era un cristiano joven. Obvio, el punto de Lucas y Mateo es de que no nos gocemos de que los espíritus se nos sujetan, sino más bien de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que es una realidad a la cual puedo atestar yo perfectamente, porque yo podría decir, bueno, yo reprendí demonios en esa ocasión, en esta ocasión y en esta ocasión también. Pero en realidad como que yo no pienso en eso, sino pienso mucho más en el gozo de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando mi tío Gonzalo una vez me dijo, cuando yo recibí a Cristo, me dijo, yo le pregunté, tío, entonces como ya hice esta oración, ¿quiere decir que soy cristiano? Y me dijo, si lo hiciste con todo tu corazón, puedes confiar de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando me dijo eso me dio mucha paz. Sorry, ya le di mucho, pero la respuesta sí inmediata es sí. Muy buena pregunta, hermano. Very good pregunta. Otra pregunta, pastor. Yes. ¿Cuál es la gracia de Dios irresistible? La gracia de Dios irresistible. That's a very good question. ¿La quieren contestar mis colegas? Tiene que ver con la salvación. La gracia de Dios irresistible es con la salvación de la persona. Dios nos salva, hay una cierta predestinación, Dios ya lo sabía, y esta es una gracia irresistible de parte no podemos resistir esta gracia. Dios nos ha salvado. La siguiente es casi similar. La salvación descansa sobre la fase de la gracia. Perdón, ¿la salvación descansa cómo? Sobre la base de la gracia. Están ligadas, están juntas. Porque sí, son juntas. Entonces, la respuesta es sí.
Preguntas más. No tengan miedo. De verdad, no tengan miedo. No son malas preguntas, son buenas preguntas. Tenemos que, digamos, 5 minutos. ¿Qué tal si yo les hago preguntas? Ok. Con lo que se escuchó hoy, ¿cómo es de que te vas a fortalecer en el Señor? Personalmente, esta semana. Orando en el Espíritu. Very good. Una pregunta. No, pero tú eres uno de los maestros, tú tienes que contestar. No, ¿qué? Dale. No era pregunta, es que me entregó el micrófono. ¿Perdón? Me entregó el micrófono nomás. Oh, para contestar. No, para guardarlo. Oh. All right. Bueno, Sergio, si eres tan amable y nos despides en oración. Claro que sí. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has permitido tener, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí y poder aprender más de tu palabra, Señor, y recibir, Señor, esta palabra y poderla nosotros poner en nuestras vidas, Señor. Ponerla en práctica, que es lo más importante, Señor. De nada nos sirve, Señor, poder venir, aprender y solo aprender y no practicar lo que escuchamos de parte tuya, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder tener ese discernimiento, ese poder para poder nosotros gobernar sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras mentes y con tu ayuda, Señor, poder vencer lo que tengamos que vencer para poner en práctica lo que aprendemos, Dios. Padre, que tu palabra no caiga en tierra seca, sino en tierra árida, en tierra fértil, que caiga en tierra fértil para poder dar frutos del Espíritu, Señor, y para que nuestras oraciones, Señor, no sean como lo que aprendimos hoy, que no sean oraciones seculares o personales, en logros personales o nada, no, que nuestras oraciones sean basadas en tu Espíritu, en tu voluntad, Señor, y así poder crecer y agradarte aún por medio de nuestras oraciones, Dios. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los hermanos que estamos aquí, Señor, y que hicimos el tiempo y sacrificamos lo que tengamos que sacrificar para poder venir y estar juntos en armonía como hermanos, Señor, y juntos aprender de ti, Dios. Gracias por el pastor Andy, por esta gran palabra que siempre nos trae, Señor. Te pedimos más bendición sobre su vida, sobre su familia, aquí en el ministerio, en la iglesia, en la escuela, en la universidad donde él está, Señor. Y Padre, gracias por cubrirnos de esa manera, Señor, y gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y seguirás haciendo, Señor. Llévanos con bien, Dios, a nuestras casas, Señor, y te bendecimos y te damos toda la honra y la gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.